Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Una mejor versión de mí. Yo estoy muy agradecida de estar aquí sirviendo a la María Visión y gracias por estar con nosotros. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella se llama Nasli Jubilao y Nasli le sirve a nuestro Señor hace más de 30 años. Comenzó su apostolado desde los 7 años y medio, casi 8. Nasli es súper carismática. También hubo un tiempo que se retiró como de la iglesia, no creía en Dios al principio, ella nos va a contar un poco más. Ella también pertenece a la comunidad católica, tiene un grupo carismático, se llama Juan 316, que está bajo la arquidiócesis. También es una teóloga y neuropsicóloga y ha hecho miles de trabajos como misionera. Así que sin más preámbulo vamos a presentar a Nasli. Nasli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Carol, y le doy esta mañana también un caluroso saludo a todas las personas que en esta hora pueden estarnos escuchando. Y Sí. en nombre de Dios, muchas bendiciones. Amén, amén. Sí, yo quería comenzar el episodio con una oración, Nasli. No sé si quieres dirigirla y para todos Bueno, los que están allá afuera viéndonos. bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en este momento, Padre amado, te damos gracias por este día más de vida que nos regalas. Te damos gracias en esta hora por las bendiciones que desde ya hemos recibido y las que vamos a recibir. Te damos gracias porque seguramente el día de hoy tendremos el privilegio de servirte a través de cada uno de nuestros hermanos. Guía este momento, guía nuestros corazones y siembra en cada uno de los que escuchan la semilla de tu amor por intercesión de María. Amén. Amén, amén. Bueno, Nasli, yo quiero comenzar, como siempre digo, por el principio. Quiero saber un poquito de cómo comenzó todo, de que le sirves a Dios desde hace mucho tiempo, desde hace 30 años, desde que tenías entre los 7 y medio, 8. Cuéntame un poquito cómo comenzó todo. Bueno, pues más que todo comenzó por la enfermedad de mi papá. Pues anteriormente en mi casa, mi papá siempre fue benefactor porque ya él partió de este mundo y él siempre fue benefactor de parroquias, amigos de sacerdotes, de religiosas, pero nuestra fe no era una fe como muy practicante. De hecho, a mí me bautizaron casi teniendo 4 años. Y pues yo soy la última de 4 hermanos. Pues en mi casa ocasionalmente nos llevaban a la iglesia, aunque mis hermanos mayores estudiaron en colegio de religiosas y sacerdotes. Eh, pero pues mi mamá, que era como más la encargada de los sacramentos en cada uno de nosotros, pues ocasionalmente no tengo vagos recuerdos de que nos llevara a la iglesia. Y precisamente con la situación de la enfermedad crónica terminal de mi papá, que posteriormente obtuvo la bendición de la sanación por parte de un proceso de oración, pues nos unimos todos como familia a rezar, a orar, a ofrecer Eucaristías y a visitar mucho las parroquias en busca como de esa palabra de esperanza, porque a pesar de que yo tenía una corta edad, yo estaba muy apegada a mi papá. Entonces, de una u otra forma, tenía la capacidad para comprender que las cosas no estaban bien
y que había que pedirle a Dios. Ok. Entonces es allí donde comienza una tía mía que también ya partió de este mundo a llevar la experiencia de la renovación carismática a mi casa. Entonces ella nos empieza a llevar, sobre todo a mí, que yo era muy apegada a ella también, una tía por parte de papá, pues me empieza a llevar a diferentes lugares, a reuniones carismáticas, a vigilias, muchas veces como obligada porque no había como con quién quedar en casa y a veces pues me quedaba dormida en las bancas de la iglesia y eso porque pues no comprendía esas largas jornadas de oración. Y pues ahí fue donde de repente empecé a experimentar como algo diferente. ¿Qué experimentabas? Cuéntame. O sea, sentía como que se me venían palabras con nombres de personas que yo no conocía y como que les estaba sucediendo algo. Entonces yo le comunicaba a mi mamá y a mi papá, mira, pues, tengo en la mente este nombre. Entonces ellos, sorprendidos, me quedaban como mirando y decían, sí, nosotros conocemos a esa persona. Muchas veces eran personas que yo nunca había visto en mi vida ni había escuchado de ellos. Ok. Entonces, como pues en ese tiempo no había como la facilidad de hoy de las redes sociales, entonces pues de repente no había cómo buscar, stalkear a esa persona y mirar a ver, googlearla. Y de repente, pues en esa semana, por alguna razón, esa persona se comunicaba con mi familia o llegaba de visita y comentaba la situación. Entonces, mis padres, que ya mi papá había recibido su proceso de sanación para la gloria de Dios y todavía nos lo permitió tener algunos años más, pero ya caminando como familia para Dios, mi papá muchas veces me consagró a nuestro Señor Jesucristo y me consagró a Nuestra Señora. Él tenía la devoción a Nuestra Señora del Carmen, del Ok. Monte Carmelo. Entonces, él decía que en el momento en que él partiera de esta tierra, aunque ya estaba bien, pues de 12 medicamentos que tomaba al día, solamente había quedado tomando uno de control. Los médicos lo declararon clínicamente un milagro. Y ¿Qué tenía tu eh, papá, Nasli? mi papá tenía una condición cardiovascular, tenía cardiomegalia, pero adicional a eso se había afectado obviamente su hipertensión arterial, tenía deficiencia renal, tenía insuficiencia respiratoria. De hecho, mi papá tenía hospitalización en casa. Los médicos, al no ya tener una solución para él, lo habían desahuciado. Wow, o sea Y que lo, sí fue prácticamente un milagro con toda la sí, situación que tenía. claro, Sí. claro. Entonces, de hecho, pues un médico certifica eso, el médico tratante de él, porque él estuvo varios minutos sin vida, Ok. sin signos vitales. Oh, wow. Nasli, y Entonces, entonces, ajá, entonces cuéntame, va avanzando todo tu papá, ya como que lo sí, declaran como si fuera un milagro, ¿verdad? Nada más sí, queda tomando una sola claro. medicina con todo eso. Sí. Y entonces, ¿qué otras experiencias vas Entonces, teniendo? mi papá me dice que como ya Dios no cumplió, entonces había que cumplir. Ok. Porque ya él lo había conversado conmigo, yo tuve un papá muy amoroso, un papá que me fue un puente bastante bueno y perfecto, digamos, dentro de su imperfección humana, para comprender el amor de Dios como Padre. Ok. Entonces, él me decía, si tú confías en mí, ¿cierto? Y yo le decía, claro. Entonces me dice, ¿y tú pensaste en mí? Conmigo no te va a pasar nada malo. Y yo le decía, no, yo nunca creo que me vaya a pasar nada malo contigo. Entonces él me decía,
pues yo necesito que esa misma confianza la tengas en nuestro Señor. Qué Por- lindo. Porque cuando yo me vaya, Él es el que te va a quedar cuidando. Entonces yo necesito que tú te entregues a Él con eso que Él te dio. Entonces mi papá me acompañaba a los grupos de oración ya no para pedir por su sanación, no para dar gracias, pero a la vez para encaminarme a que de alguna manera, porque hasta ese momento nadie le había explicado a ellos como padres qué era lo que a mí me pasaba. Las personas decían que era como una especie de escogencia o de gracia que Dios había derramado en la familia como fruto de la experiencia de oración intensa que tuvimos por el milagro. Entonces me empiezan a llevar a diferentes grupos de oración. Hubo alguien que ustedes saben que nunca faltan las personas imprudentes. Hubo alguien que habló y dijo que esto era como algo de origen maligno. Ok. Ya. Entonces a mí me llevaron a donde el obispo auxiliar de ese entonces, de aquí de mi arquidiócesis, para que el obispo auxiliar me hiciera un exorcismo, Ok. porque supuestamente yo tenía una fuerza del mal. Entonces, pues para un niño, yo pienso que nuestro Dios, que es bastante pedagógico, Él supo llevar el proceso en cuanto a que tú sabes que para un niño es muy común el hecho de pensar cosas que para los demás no están dentro de los estándares. Entonces, para mí no fue traumatizante, si tú me preguntas hoy desde mi visión clínica, si pudo haber sucedido alguna disrupción en mi paz emocional como niña al percibir estas realidades, pues no. Yo Ok. las tomé muy naturalmente. Yo simplemente decía, hay una voz que me habla y me dice cosas, pero obvio, no era una voz. Hay una voz que me habla, me dice cosas, me dice nombres, me dice lo que sucede, pero es un hombre el que Ok. me habla. Entonces, cuando yo llego donde Monseñor a explicarle, venía yo ya, en todo ese tiempo del lazo de los 7 años y medio a los 11 años y medio, yo había ido de un lugar a otro Ok. buscando respuestas en grupos carismáticos y el 98% de las personas que tenían ya mucho tiempo liderando experiencias me decían, tú eres una escogida de Dios. Amén. Entonces, pero faltaba como ese sello de la jerarquía, ¿no? Ok. Entonces, cuando me llevan, yo les comento a Monseñor, ya yo tenía casi 12 años, y pues Monseñor me queda mirando y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, pues yo le comento, a mí me llevaron a muchos lugares, mi papá estaba enfermo y pues de repente yo fui a una vigilia de Pentecostés y yo desde ahí empecé a sentir como algo diferente en mí. Entonces él me miraba sonriente, pero una mirada que era la misma mirada que yo sentía en mi corazón cuando a mí me sucedían esas revelaciones. Ok. Entonces, yo dije, este sí es el que me va a quitar lo que yo tengo. Ajá. Pensé yo en mi cabeza. Entonces él me oró, él me dijo, vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios, vamos a rezar. Entonces él se levantó y me impuso las manos. Cuando él me impuso las manos, yo sentí esa misma fuerza que yo sentía cuando me venían esas revelaciones, Ok. que ahora sé que eran revelaciones, en ese momento eran No como... sabías. Sí, Entonces, era muy confuso. Entonces, mis padres que apenas también estaban comenzando en la fe, o sea, era demasiado para ellos. claro. Entonces, él me pone las manos y yo dije, sí, este es el que me va a quitar por ti, y ya yo voy a poder ser una niña normal porque yo sentía que de una u otra forma a veces las personas me miraban como de Diferente. manera, sí, exactamente, Diferente. entonces mis padres trataban de que yo
tuviera todo lo normal de una niña, pero cuando esas cosas me pasaban, y a veces me pasaban en la familia o con la familia, entonces ya en la familia se había corrido la voz, Porque eras entonces todo, una elegida, sí, Nasli. Sí. y entonces todos llegaban a la casa, yo llegaba del colegio y ya yo tenía, la sala podía estar llena cualquier día de gente esperando por una oración. Ok. Entonces, Monseñor me ora y me dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Entonces yo le dije, dígame la mala. Entonces me dijo, la mala es que yo no te puedo quitar lo que tú tienes. Y yo le dije, ay, ¿cómo así? Entonces él me dijo, porque la buena es que lo que tú tienes te lo dio Dios. Dios te ha escogido. Amén. Entonces me dice, yo te voy a enseñar a manejar esos dones que tú tienes. Y yo estuve con él yendo semanalmente a formaciones, a que él me enseñara. Él me decía mucho, tú tienes una costumbre de tener una cámara fotográfica sencilla, me decía él, pero resulta que mi Dios te dio una con muchas funciones, muy tecnológica, y yo te la voy a enseñar a manejar. Ok. Entonces, él siempre me decía, me guiaba a cómo podía ser mi interacción con los sacerdotes. A veces que yo cometía alguna imprudencia, que de repente pues alguien me invitaba a orar a alguna parroquia y la dinámica era que yo le tenía que avisar a él primero para que él llamara al sacerdote y le dijera que yo estaba en proceso de discernimiento. Ok. Entonces, pero a veces no pasaba eso. A veces yo no lo llamaba, se me olvidaba. Entonces yo iba y ya después a la semana siguiente que iba con él le decía, mire, estuve haciendo esto, tal cosa. Entonces él me decía, dame el nombre del sacerdote, por favor. Muchas veces lo llamaba delante mío, le decía, padre, por favor, tenga prudencia. Esto es algo que yo estoy tratando aquí. Y es una niña que ella está siendo elegida por Dios y pues nosotros estamos como jerarquía para apoyarla, tal, tal. Ya después de 2 años, él me dijo, ya estás lista para caminar tú sola, ya tienes el conocimiento, ya sabes cómo manejar las revelaciones y ya sabes que donde sea que te pongas, mi Dios te va a ayudar y te va a guiar para que le sirva. Ya yo Amén. tenía 15 años en ese momento. Entonces, cuando empecé a sentirme así como yo estaba muy segura de todo lo que él me había enseñado, entonces por un momento me sentí así como sin padrino, pero ya después empecé a entender que guiándome por Dios y por lo que dijera nuestra Santa Madre Iglesia, yo iba a poder establecer un camino verdaderamente agradable a Dios, un camino de orden. Amén. Pero Perdóname, te quería preguntar algo, Nasli. O sea, hay una parte que tú me dices, que tú cuando me diste una reseña, me dijiste que había un momento en donde te habías apartado de Dios, sí, que hacia habías... allá iba, Ok, bueno, hacia cuéntame allá esa iba. parte que Eh, yo dije, ¿cómo? ¿Pero cómo? sí. Lo que pasa es que como yo tenía, pues yo había sido educada una niña, realmente, entonces pues yo no tenía como mucho esa astucia que tenían las personas de mi edad, porque había estado pues en un ambiente de iglesia todo el tiempo y empecé a andar con personas que de pronto tenían como una doble vida, Ok, en la que eran líderes, pero a la vez tenían una vida diferente, que no tenía nada que ver con la vida de Dios católica. Entonces, pues por el mal testimonio de estas personas, pues a mí me empezaron a hacer persecución dentro de la iglesia 5 sacerdotes. ¿de qué tipo? Pero ¿Cómo, no, cómo así? persecución de qué tipo, de que en todos los lugares, para ese tiempo nosotros teníamos ya la comunidad conformada
perdón, la comunidad tenía grupos, Juan 3:16, tenía grupos en diferentes parroquias. Ok. Y llegó el momento que por el mal manejo de estas personas, pues me empezaron a hacer cooperante de situaciones que ellos habían, pero los sacerdotes, muchos de ellos, cuando nos sacaban de las parroquias, ellos se acercaban a mí y me decían, apártate de este grupo de personas, porque tú se ve que sí estás haciendo las cosas como Dios quiere. Ya el obispo había sido removido para otra ciudad, para otra diócesis, entonces yo no tenía manera de comunicarme con él. No había como, digamos, alguien que Sí, como que te testificara. guiara, un Sí, padrino que te o sea, guiara. Ajá. exactamente. Entonces, yo empiezo como un proceso como de oscuridad vocacional, que se llama así de esa manera, en el que yo empiezo como a cuestionar lo que Dios me ha regalado a mí y empiezo a decirle con mucho dolor, pero es que si yo no te puedo servir, entonces, ¿por qué no me quitas esto que me diste? Ok. Porque yo te quiero servir y tú sabes que yo amo servirte, pero es que no encuentro cómo, la gente me rechaza. Entonces llamaban a mi casa, eso se formó muy feo, fue ese momento, pero hoy viéndolo desde la madurez que vamos adquiriendo diariamente, porque este camino, el diploma, siempre he dicho, se recibe cuando nos vayamos, cuando lleguemos Hasta el ante él, sí, final, así. hasta el final. Exactamente, entonces estamos cada día adquiriendo, porque la conversión es eso, un proceso de momento a momento, de mucha observancia, de mucha disciplina, de mucha perseverancia, pero sobre todo de mucho discernimiento. Entonces empiezan a llover las invitaciones de las sectas protestantes, Ok. ya, porque yo tenía amigos que oraba con ellos, pero era porque ya yo los había conocido así y ellos respetaban mucho mi, mi fortalecimiento en la Iglesia Tu Católica. formación Entonces, católica. sí, Ujú. entonces a veces nos reuníamos y nuestros planes siempre eran ir a orar por alguien o orar entre nosotros. Entonces ellos decían, no, esta es la católica del grupo y Ok. me respetaban mucho. Entonces ellos me empezaron a invitar a sus iglesias viendo esta coyuntura y además que algo muy importante que cabe resaltar es que yo no tenía una cercanía con Nuestra Señora. Yo en ese momento mi experiencia era netamente Padre, Con Hijo, Jesús. Espíritu Santo, nada más. Pero con Nuestra Señora, sí, yo le rezaba, el Dios te salve, pero era como que, listo, aquí está tu Ave María y chao. O sea, no tenía como que una cercanía con ella. La cercanía con ella vino precisamente por esa experiencia. Yo no me sentía bien en iglesia protestante, en secta protestante no me sentía bien. Ellos inmediatamente me empezaron ya yo estudiaba la teología, porque yo recién salí del colegio, yo dije, yo tengo que entender a Dios. Ok. Qué ambiciosa. Entonces, yo tengo que entender a Dios, entonces tengo que estudiar teología, porque esa es la manera que voy a tener de entender a Dios. Entonces, realmente yo lo que tenía era hacer de una formación más fundamentada. Sí, más profunda. Sí, pues entonces de repente lo dije así. Entonces, cuando empecé la teología católica, que la estudié en una universidad católica, cuando ya yo iba como por el tercer semestre, yo dije, pero es que si yo ni siquiera me entiendo yo cómo voy a entender a Dios. Yo me sentía cada vez como más distante de todo lo que yo había percibido de Dios. Ok. Pero el obispo, el arzobispo de ese entonces, que en la gloria de Dios decía, ustedes tienen que morir a sus creencias populares y personales para nacer Nuevamente. en la verdadera doctrina de la iglesia. Entonces yo decía, bueno, ¿qué será? Pues yo
nunca perdí mi fe en lo espiritual. Yo vi compañeros que tristemente dejaron de orar porque ya se volvieron demasiado académicos. Entonces ya decían que la formación era todo. Ok, Entonces abandonaron la vida espiritual. Yo empecé a estudiar psicología, mi pregrado, y entonces yo le empecé a decir a Dios, realmente yo necesito conocerme a mí misma para saber qué te puedo dar de mí, porque quiero realmente vincularme, ojalá de por vida contigo, si tú lo deseas. Entonces, cuando empecé ese proceso, empezaron ellos a, como ya sabían que yo venía con un fundamento, con un profundo conocimiento de ok. teorías y de todo, entonces empezaron a sus propios pastores, me daban a mí clases bíblicas cuando ellos tenían otras personas encargadas para eso, porque ellos decían, tú eres un arma de doble filo, tú eres una persona que tienes a Dios, porque en ti reconocemos el ministerio, decían ellos, de Jesucristo nuestro Señor, pero también tienes formación de alto calibre católico. Y tú puedes venir a removernos aquí las ovejas. Ujú. Si tú empiezas a hablar de lo que tú sabes porque tú eres estudiada. Ok, Entonces, ellos empezaron, por allá me remojé, porque el bautismo es uno solo, pero por la presión de que como ellos tenían para mí un pastoreo juvenil, entonces ellos me decían, ¿cómo vas a poder tú pastorear jóvenes si tú no te has bautizado en nuestra fe? Entonces yo le dije, pero es que la Biblia dice que es solo un bautismo y la tradición de la iglesia dice, pero ¿cuál iglesia? Si ya tú no perteneces a esa iglesia. Ellos a veces empezaban sus lecturas o sus predicaciones o sus cultos diciendo, proclamamos esta palabra en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios. Cuando ellos volteaban, yo me estaba persinando. O sea, yo tenía mucha raíz, mucho. claro. Entonces, imagínate eso en un púlpito, como lo llaman ellos, que alguien se esté persinando, que esté haciendo eso. Entonces, yo decía, pero es que yo no puedo. Mis amigos católicos, mientras tanto, que eran muchos, de grupos de oración, el 90%, empezaron a doblar rodillas y hacer una jornada de ayuno y de rosario para que yo pedirle a la Virgen que me trajera de Para que vuelta. volviera. Cuéntame, Najli, Sí, de esa experiencia de la Virgen sí. para Eh, pasar a la parte de la fe en la espera. sí, exacto. Entonces, esa experiencia con la Virgen fue bastante fuerte porque yo recuerdo estar con mis vestidos largos, sin maquillaje, bueno, con el outfit que ellos usan. Y yo estaba esperando para comenzar una predicación en un congreso de jóvenes, de varios concilios que llaman ellos. Eh, Esto es varios grupos que se reúnen de diferentes ciudades, entonces yo tenía una ponencia. Ok, Cuando yo estoy ahí, yo empiezo con mi oración, o sea, a pedirle a Dios que su Espíritu Santo. Y entonces en ese momento en mi corazón se me vino una pregunta que el Espíritu Santo me hizo. El Espíritu Santo me dice, ¿y si invocas a la Madre de Jesús? ok. Y si Eh, invocas a la Madre de y Jesús. si invocas a la Madre de Jesús, ¿tú no crees que ella te puede llevar a la iglesia de nuevo porque tú no quieres estar aquí? Wow. Entonces, yo en ese momento, con mis ojos cerrados, empecé a tener una visión como cuando se forma como un holograma. Ajá. Y era Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. En ese momento yo no sabía que era exactamente esa vocación. Y de pronto, de sus manos destellantes, fue así, como cuestión de fracción de segundos, me dice, hay muchos que piden gracias para ti, pero solo las vas a recibir si tú misma me las pides. Wow, qué bonito. Entonces, cuando yo abrí mis ojos, yo me quedé así, yo simplemente me levanté, me fui, a mí no me interesó nada.
no me interesó. Solamente le comenté a la persona que me asistía a mí en caso de que yo no pudiera y que tenía toda la ilación de lo que yo iba a predicar. Yo le dije, te va a tocar subir a ti, yo tengo una emergencia, yo me tengo que ir. A mí se me vinieron a la mente en ese momento una lluvia de rostros de mis amigos. Ellos ya tenían más de 2 meses orando y ayunando por mí, rezando el rosario diario y ayunando por mí. Sí, y Nasli, como que, o sea, en el momento que se aparece como esa imagen de la Virgen, sobre todo en una iglesia protestante, o sea, era un estadio. Un estadio, imagínate, que si de pronto le hablas a cualquiera que está ahí, que también es protestante, obviamente el consejo que te va a dar, o sea, no te van a dar ni un consejo, sino que van a decir, estás loca, o sea, que... Sí, no, o vamos a ministrar. Vamos, sí, o sea, que limpiemos. Sí. Exacto, sí. Entonces, cuando yo salí de ahí, yo inmediatamente llamé a uno de mis amigos, tenía celular, entonces yo llamé a uno de mis amigos, me contestó y me dijo, ya sé para qué me estás llamando. Nos vamos a reunir los que podamos, llégate a la casa de tal, del padre tal, que allí te vamos a estar esperando en el Santísimo. Yo todavía así como medio confundida y pero yo sentía esa misma fuerza de aquel entonces, de cuando yo era una niña, yo sentía que esa misma fuerza te estaba llevando. Me estaba llevando. Y además sentía como una ternura muy especial que hoy comprendo, que era como el envolvimiento de Nuestra Señora. Sentía como una ternura, pero una ternura profunda, profunda. Entonces, de una madre, lo que sientes tú de pronto cuando un abrazo de una madre. Exacto. Entonces yo llegué y ellos sin mediar palabra, o sea, todos me abrazaron, pero caímos todos de rodillas ante el Santísimo. O sea, nadie decía ni explicaba nada, pero parecía que todos entendíamos. Exacto. Entonces, todos, incluso vino, ay Dios mío, gracias, decían ellos. Sí, yo sé que la Virgen no me iba a fallar. El Padre viene y me impone las manos. Entonces empieza a orar por mí y él viene y me pone como algo simbólico, me pone un rosario. Okay. Entonces, cuando terminamos ese momento tan especial de oración, él me dice, estás reconciliada con Dios y con la Iglesia Católica. Bienvenida a tu casa. Yo te voy a acompañar donde el arzobispo y yo le voy a presentar al arzobispo tu caso de regreso. Entonces, así fue, fuimos donde el arzobispo que, no, era muy fuerte él, y yo tenía nociones de que era demasiado rígido, pero claro, la Virgen, como dice San Juan Bosco, confiad en la Virgen y obtendréis y sabréis lo que son los milagros, porque cuando ella ruega, todo lo tiene. Entonces, como ellos ya llevaban tanto tiempo rezando el rosario por esa intención. Entonces, varios de ellos me acompañaron ese día y empezaron a orar afuera de la catedral mientras me atendí. El padre que les digo era un sacerdote con un cargo administrativo también en la curia y él se hizo responsable de mi proceso de reinserción, porque yo hablé claramente. A mí en mi casa me enseñaron a decir la verdad. Entonces yo dije que yo me había formado, que yo me había remojado por allá, que yo había predicado en algunos momentos, pero que todo esto lo había hecho por mi deseo de servirle al Señor, aunque no, mi convicción real estaba aquí. Entonces, empiezo como una catequesis. El monseñor dice que le dice a este padre, hágale catequesis de los sacramentos. Catequesis de tradición, aunque él le dice, pero monseñor, ella es graduada de la Universidad Católica, entonces no importa, hágale ese proceso y a la vuelta de 6 meses me comenta cómo va. Y mientras tanto, que se exima de predicar,
Mientras tanto, que simplemente vaya al oficio eucarístico y se congregue con sus grupos de oración, pero en calidad de asistente. Sí, como No en- estaba como en como un regreso exacto. Entonces, yo comprendí y viví ese momento con mucha felicidad, porque si yo estabas viví de vuelta. aquel momento en aquel lugar, yo también tuve que esperar un tiempo. Ellos me pusieron a predicar, pero después me pusieron a esperar un tiempo. Sí, Entonces yo decía, pues bueno, si yo estaba haciendo ese proceso allá como por descarte, como por hacer algo, mientras, claro que estando aquí de este lado, yo voy a hacer lo que me corresponde hacer, porque esto es donde yo quiero estar. qué bueno. Entonces, Nasli, y bueno, ya retomando la parte que ya estás en la iglesia católica, a mí me encantaría hablar un poquito de todo ese proceso de cuando tú tienes fe, que lo hemos hablado tú y yo antes, y de pronto tú sabes que a veces uno comienza con una prueba, un pedido, con una fe inquebrantable, pero en medio de ese proceso, de ese pedido, eh, tu fe de pronto flaquea, de pronto pasa el tiempo, empieza el proceso y tú sientes como un silencio total, ese silencio de Dios que dicen que Dios, aunque esté en silencio, siempre actúa, pero que de pronto es tan difícil poder saber o entender esos silencios de Dios y en ese momento como tú cómo podrías ayudar a las personas a de pronto a entender ese caminar y también cómo crecer en ese proceso. bueno, esa pregunta es de respuesta muy amplia, pero también a la vez muy concreta. Y la parte concreta es la que prefiero decir. Ok, Tenemos que entender que toda promesa en la Biblia tiene una condición para darse. Y a veces nosotros los católicos eh, somos como muy emotivos al momento de reclamarle a Dios una promesa, pero no nos fijamos en si estamos cumpliendo la condición. Por ejemplo, te voy a poner los ejemplos. ok. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama a la puerta se le abre. La, ahí se dice que Dios va a tener amplitud, pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Pedir, tocar y llamar. Ok. Ya, y a veces nosotros ni pedimos, ni tocamos, ni llamamos, pero queremos que Dios venga con su respuesta. Otro texto bíblico, Mateo 6:23, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas. Vendrán por añadidura. Sí. Entonces a veces nosotros queremos primero la añadidura y que después, si acaso, seguir el reino de Dios y si acaso abrirnos a su justicia. Entonces, en el proceso de esperar, la espera no es, como dicen muchas señoras mayores que dicen, hay que esperar con resignación y paciencia. No, resignación es algo que me es impuesto, que no es voluntario. Yo Sí, pienso que más que todo, resignación es como que yo me doy por vencida, ¿no? sí, exacto, yo más que todo hablaría de un proceso de aceptación Ok. de cuál es la voluntad de Dios, porque finalmente no podemos olvidar la súplica de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Ya. Y Sí. yo, pues, te podría compartir algo que para mí es muy significativo y me sucedió el año pasado. Dios me permitió dar a mí un hijo para el cielo. Ok. Cuando yo empecé a fortalecerme mucho con la Virgen María, yo sentí en mi corazón que ella me iba a regalar, y esto te lo digo que lo recibí y muchas personas me lo dijeron en oración, que yo recibiría un regalo muy grande de la Virgen María, que era comprender la entrega que ella tuvo como madre. Ujú. Y
Pues yo tengo un hijo, pues yo me casé, tuve mi hijo único. eh, y a la edad de 13 años, el año pasado, partió a la presencia de Dios. Oh, wow. Eh, No fue un sabía. niño, sí, no, fue un niño que fue educado para el cielo. ¿En qué aspecto? Que era un niño que siempre invitaba a la oración, siempre todos los días se veía devoto de la Virgen de Guadalupe. De hecho, esa advocación llega a mí a través de él, porque era un amor por la Virgen de Guadalupe. Veía la película de la Virgen hasta 2 veces en el día. Eh, Andaba con su celular todo el tiempo escuchando alabanzas, invitando a las personas a orar. Fue un niño en el cual también, siendo muy pequeño, vimos la gloria de Dios en su salud, así como en mi padre. Y un día, en oración, el Señor me dijo: Nadie, me hiciste un trato por tu papá y te ofreciste tu vida por él. Después, ya cuando tu papá no estaba, entonces dijiste que ya era un trato tuyo conmigo. Y si yo te dijera, y si yo te pidiera aquello que tú tanto amas, tú me lo darías. Wow, Entonces, qué yo le dije, fuerte. sí, yo le dije: Señor, dame un tiempo para contestarte. Mi respuesta es sí, pero dame un tiempo para yo poder entender lo que tú me estás queriendo decir. Obvio que yo en mi alma sabía que Dios se estaba refiriendo al niño. Eh, Cuando yo empiezo a meterme, involucrarme con la Virgen más fuertemente y le empiezo a decir: Madre, eh, en mi corazón, en mi alma hay gozo, porque Él va a recibir la promesa del cielo. Pero mi parte maternal hay resistencia, porque de una u otra forma eh, no le veo como una razón. Ya. Entonces, cuando yo empecé en ese proceso de oración, cada vez yo sentía más esa mirada maternal de la Virgen que me decía: ese es el regalo al que yo me referí. Oh, Ya. sí, Entonces, sí. ¿cómo comprender que esa experiencia es un regalo? Solo, bueno, todavía no lo alcanzo a comprender humanamente, pero el día en que mi hijo partió, el 24 de junio del 2023, el día en que él partió, meses después, yo me di cuenta que la fecha de mi partida de bautismo era precisamente el 24 de junio. Ok. Ya, ahí yo sentí que, porque Dios siempre me habló y me dijo: el bautismo que recibiste te selló para siempre, pero hay un bautismo que recibirá tu alma, que te llevará a cosas mayores. Y Qué, yo entendí ese signo. ok. Ya, Nasli, nos quedamos sin tiempo en este episodio. sí, Sí, perdón, desafortunadamente hay tanto más que contar, pero nos hemos quedado sin tiempo. Yo estoy muy claro. agradecida que tú me hayas dado tu sí. Creo que merecemos otra conversación para hablar mucho más de esa fe. Gracias, gracias y a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por sintonizar, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Hasta luego en otro nuevo episodio de Una mejor versión de mí.